están, amigos profesionales de la belleza? Así como habíamos conversado en video anterior, ahora te voy a hablar sobre la neutralización de reflejos compuestos. Mira qué importante, porque siempre cuando nosotros buscamos, digamos, crear una combinación novedosa, cuando queremos crear una combinación para poder aplicarla sobre el cabello que nos dé un color espectacular, siempre nos da, digamos, posibilidad de jugar con los reflejos, de jugar con las neutralizaciones, ¿no? Saber cuándo voy a hacer una neutralización total, cuándo voy a hacer una neutralización parcial, qué reflejo me puede servir, quizás no totalmente, sino a medias, o qué reflejo me sirve totalmente, o qué reflejo no me sirve para deshacerme ese reflejo y solo quedarme con el que me sirve. Entonces, realmente podemos hacer muchas cosas cuando se trata de jugar con los diferentes reflejos que existen en las diferentes coloraciones. Entonces, vamos a hablar sobre la neutralización de reflejos compuestos, esos reflejos que tienen como característica poseer dos reflejos en el tono, digamos, en el tubo. ¿Ok? Y para eso vamos a hablar de algo que no podemos dejar pasar porque es importantísimo, que es la rosa cromática. Porque tenemos que recordar que la rosa cromática alberga todos esos reflejos que conocemos. ¿Ok? Donde está el reflejo ceniza, donde está el reflejo rojizo, donde está el reflejo dorado, y que gracias a esos tres reflejos se pueden también obtener los reflejos irisados, los reflejos cobrizos y los reflejos mates. ¿Ok? Tanto así también como el caoba, que sale justamente de la mezcla del irisado con el cobrizo. ¿Ok? Entonces, una vez que hablamos sobre este tipo de, digamos, de ubicación dentro de la rosa cromática, tenemos que entender que cada reflejo en un tubo de tinte puede tener diferente cantidad, y eso está determinado por el peso que tiene. Mientras más peso de reflejo hay en un tubo, más se va a notar la intensidad de este color, porque hay más cantidad de color. ¿Ok? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de un tubo de tinte 7,04, que es un reflejo ligero. Entonces, de acuerdo a mi metodología, ese reflejo ligero tendría solamente medio kilo de color. Esto es algo supuesto, lógicamente, pero es para poder darnos la facilidad de poder mezclar sin ningún problema. Y ojo, que esto no tiene nada que ver con lo que siempre supiste de que en el tubo de tinte tengo 75% de color natural y 25% reflejo. Algunos dicen 70-30, ¿no? Lo ideal es 75-25, porque los tubos se dividen en medios y cuartos. Entonces, si hablamos de 3 cuartos, hablamos de 75, más un cuarto 25, y tienes tu 100%. Entonces ese sería lo correcto, pero no tiene nada que ver esto, porque acá no estamos hablando de la cantidad de natural o la cantidad de reflejo que tiene ese tubo. No estamos hablando de eso, estamos hablando del peso que tiene, la fuerza que tiene ese reflejo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de medio kilo, 1 kilo, kilo y medio, 2 kilos, hablamos de la cantidad de color que tiene ese reflejo. Entonces, este reflejo 7,04 tiene un poquito de color, o sea, solo medio kilo de color. La mayoría es natural. Después pasamos a un reflejo, por ejemplo, como el 7,4, que ya hablamos de un reflejo simple, ya no de un reflejo ligero de medio kilo, sino de un reflejo simple que, de acuerdo a mi metodología, decimos que tiene 1 kilo de color. O sea, ya tiene un poco más de color que aportar a ese cabello. Y luego tenemos un tubo de tinte donde ya no hay ni medio kilo ni 1 kilo, sino la mitad del tubo es color. Por lo tanto, tenemos un reflejo, digamos, compuesto, o un reflejo profundo, que ambos, ojo, tienen 1,5 kilos de color. Pero la diferencia entre ambos es que mientras que el reflejo compuesto, como su nombre lo dice, está compuesto de 2 reflejos que hacen el 1,5 kilos, donde tienes 1 kilo de un reflejo, que en este caso es el cobrizo, y medio kilo del otro, que en este caso es el caoba. Mientras que el reflejo, digamos, que también tiene 1,5 kilos, que es el reflejo profundo, tiene el mismo reflejo, 1,5 kilos del mismo reflejo, o sea, un 7,44. Pero tanto el 7,44 como el 7,45 tienen 1,5 kilos de color. Ahora, si tú quieres aportar mucho mayor cantidad de color, tendrías que pensar en un 7,40, que sería ya un reflejo intenso, representado con 2 kilos de color, o sea, la máxima cantidad de color que puedas tener para aplicar ese cabello. ¿Ok? Muy bien, entonces
Hasta ahí nos ubicamos en diferentes cantidades de color que tienen estos diferentes tubos, medio kilo, 1 kilo, kilo y medio y 2 kilos, y siempre de menos a más color, ¿ok? Entonces, como ya sabemos esto, y queremos neutralizar, digamos, algún reflejo compuesto por dos reflejos, entonces podríamos decir, por ejemplo, mira, tengo un 9,31 y la verdad quiero hacer una neutralización parcial, no total, no deshacerme quizá de todo el reflejo. Entonces voy a pensar, digamos, en aplicar, podría ser un 9,2 y me quedo con un poco de cenizo, o podría ser aplicar un 9,04 y me quedo más bien con dorado, o también podría ser neutralizarlo totalmente. Si quiero neutralizarlo totalmente, entonces el 9,31, si le pongo un 9,24, al final voy a tener como resultado un 9 marrón. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tienes un 7,56? Un 7,56, oye, quiero neutralizar solamente, ¿sabes qué? Me interesa el tono rojizo nada más, quiero deshacerme del caoba. Ah, entonces podrías neutralizar el 7,5 solamente y quedarte con el 7,06. O si no, neutralizar todo, ¿sabes qué? No, quiero volverlo 7 natural. Perfecto, entonces como yo ya sé que el caoba y el rojo son dos reflejos, que básicamente los dos son rojizos, sino que el caoba es rojo marrón, lo neutralizo con un mate. Entonces aplico un 7,77 y voy a tener como resultado un 7 natural, o sea, un 7 marrón. Vamos a ver, quiero neutralizar ahora un tono como el 6,34, conocido también como un reflejo color miel. Y si quieres neutralizar todo ese reflejo, entonces hay que neutralizar pensando, si mi reflejo primario es dorado y mi reflejo secundario es cobrizo, entonces necesito irisado y cenizo para neutralizarlo. O sea, en este caso, poner 6,21, mitad del 6,34, mitad del 6,21. Y ojo que cuando digo mitad, no es medio tubo, que también podría ser. Pero puede ser un tubo de uno y un tubo del otro. Puede ser un cuarto de uno y un cuarto del otro. Entonces siempre es mitad y mitad, pero dependiendo de la cantidad que necesites utilizar. Y eso te va a dar un 6 que va a quedarte neutral, o sea, un 6 marrón. Y finalmente tenemos otro ejemplo acá, que sería medio de 8,64, que tiene un reflejo primario rojo, que necesitarías un mate para neutralizarlo, y un reflejo secundario cobrizo, donde necesitas ceniza. Entonces, en conclusión, ¿qué necesitaría aplicar? Un 8,71. ¿Ok? Ahora, un 8,71 es un tono que normalmente no lo encontramos en nuestro stock, pero puedes crearlo, o sea, puedes poner 3/4 de 8,7 y 1/4 de 8,1. Oye, Pedro, pero el 8,7 tampoco lo tengo, no existe. Entonces créalo, ponle 1/4 más 1/8 de 8,3 y 1/4 más 1/8 de 8,1. Y ahí tienes tu 8,71. ¿Ok? Y esto te daría un 8 marrón. ¿Ok? Perfecto. Entonces, acá hay algunas otras alternativas donde hemos ido neutralizando reflejos compuestos, pero también podemos neutralizar parcialmente ese reflejo compuesto. Y cuando digo parcialmente significa que me voy a quedar con algo de reflejo. Imagínate que tienes un 9,31, pero no quieres el 9,31. A ti lo que te interesa solamente es que te quede, vamos a decir, algo de ceniza, porque quieres tener un resultado ligeramente ceniza. Puede ser en una mecha, viendo esta altura. Entonces, ahí tienes que aplicar un 9,2. Porque el 9,2 neutralizará al 9,3 y te quedará solamente con el 9,01 o 9 marrón ligeramente cenizo. Ahora, vamos a suponer que tienes un 7,56 y de ese 7,56 solo te interesa quedarte con el caoba, porque necesitas el 7,5. Perfecto, entonces neutraliza el reflejo de medio kilo del rojo con medio kilo de mate y para eso usarías un 7,07. ¿Ok? Ahora, oye Pedro, pero 7,07 tampoco tengo en stock. ¿Y podemos crearlo? Por supuesto. Podrías crearlo con un 7,01, un cuarto, digamos, de 7,01 y un cuarto de 7,03. Oye, Pedro, pero no tengo 7,03 ni 7,01. Ah, entonces puedes también crear eso. ¿Cómo yo convierto, digamos, un 7,1 en 7,01 poniendo un octavo de 7 y un octavo de 7,1? Ya tienes un cuarto de 7,01. Y un 7,3, un octavo de 7,3 y un octavo de 7 natural lo convierte en un 7,03. Entonces, ahora que ya tienes eso,
creas tu 7,07. Todo es posible cuando dominas el tema de la colorimetría. Pero eso sí, tienes que ser muy exacto y de preferencia siempre recomiendo usar balanza porque eso te va a ayudar a medir exactamente los gramos que necesitas, sobre todo cuando tienes que medir menos de un cuarto, como un octavo, por ejemplo, ¿no? En un tubo de 60 gramos, un cuarto es 15 gramos, entonces un octavo sería 7,5 gramos, ¿no? Un poco ya difícil medirlo solamente apretando el tubo, hay que pesarlo, preferencia hay que usar la balanza, ¿ok? Perfecto, entonces al aplicar medio y medio del 7,56 y 7,07 obtengo mi 7,5. Y luego tengo, vamos a decir, medio de 6,34, que si lo combino con medio de 6,2 voy a neutralizar el dorado y me va a quedar como reflejo secundario el cobrizo. Entonces obtengo un 6 marrón ligeramente cobrizo, o sea, un tono marroncito con un toque de calidez. Qué lindo tono. Entonces puedo ir creando los tonos que puedo ir necesitando, ¿no? O por último creando para satisfacer esos gustos exigentes de las clientas. Ahora, ¿qué pasa si tengo el 8,64 pero no me interesa tener el cobre, solamente quiero el rojo? ¿Ok? Porque el cobre obviamente sabemos que encendería mi rojizo, pero no quiero que lo encienda, más bien lo quiero un poco más sutil, un poco más suave. Ok, entonces ponle 8,01. Le pones medio de 8,64 y medio de 8,01. Oye Pedro, qué difícil, no tengo 8,01. ¿Tienes 8,1? Sí, perfecto. Mézclalo mitad con natural y ya tienes tu 8,01. Y eso va a permitir que llegues a ese 8,6 ligeramente amarronadito, ¿no? Entonces te va a quedar un color un poco más natural, ya no tan encendido. ¿Ok? Muy bien, ahora, ¿qué pasa si quieres neutralizar fondos de aclaración? Si quieres neutralizar fondos de aclaración, entonces vamos a pensar hoy ¿qué tipo de fondo de aclaración quiero neutralizar? ¿Fondo de aclaración es de los naturales más oscuros o de los cabellos naturales más claros? Ambos. Por ejemplo, imagínate que tienes un fondo de aclaración de un cabello castaño, ¿ok? Entonces sabemos que es rojizo. Ahí sí necesitarías aplicar 4,7 para tener ese 4 marrón, ese 4 natural que vas a lograr neutralizar. Si tu fondo de aclaración es de un 5, entonces estaríamos hablando de un 5 rojizo anaranjado, 5,64. Ahí necesitarías un 5,71 para neutralizar. Mate neutraliza el rojo, cenizo al cobrizo. Y tendrías tu 5 natural o 5 marrón. Digo marrón por lo que hemos neutralizado, ¿no? Y si no, si tuvieras otro fondo de aclaración a la altura de un 6, ya sería un 6,4, un cobrizo anaranjado. Entonces ahí tendrías que aplicarle un 6,1 para poder neutralizar ese cobrizo y tener tu 6 natural o 6 marrón, ¿no? Ahora, si lo que vas a neutralizar está mucho más arriba, más alto, como digamos la altura de un 7, donde el fondo de aclaración ya es anaranjado amarillo, que el número sería 7,43, tendrías que aplicar un 7,12 para poder neutralizarlo, porque ese ceniza primario de 1 kilo neutraliza el cobre primario de 1 kilo y el irisado de medio kilo neutralizaría al dorado de medio kilo. Y ahí obtendrías tu 7 natural o 7 marrón. A la altura de un 8, estaríamos hablando de un 8,3, ya seguramente ya solamente en mechas, porque ya es más fácil llegar a esas alturas en mechas, para mechas, y eso sí necesitarías un 8,2 para que ambos se neutralicen y obtengas un 8 natural, un 8 marrón. Y si decoloraste hasta un 9, y hablaríamos de un fondo de aclaración 9,03, donde necesitarías un 9,02 para neutralizarlo. Así que si estás pensando, digamos, claro, si pones 9,02 y lo aplicas sobre el cabello decolorado en 9, que tiene un fondo de aclaración 9,03, te va a quedar 9 marrón, 9 natural. Pero si lo que quieres es lograr un tono platinado, un tono ceniza en ese cabello, entonces tendrías que alternar este 9,02 con un 9,1 o 9,11, dependiendo la cantidad de platinado que quieras lograr. ¿Ok? Y si es altura 10, es muy parecido al 9 porque también tenemos un fondo de aclaración 10,03. Y ahí tendrías que aplicar 10,02. ¿Ok? Perfecto. Espero haberte ayudado con estas recomendaciones a nivel de la neutralización de los diferentes reflejos, sobre todo los reflejos compuestos, que como su nombre lo dice, están compuestos por dos reflejos, y también hemos dado algunos ejemplos de neutralizaciones de fondos de
de coloración, de fondos de aclaración, para que sepas también cómo actuar en esos momentos. ¿Ok? Muy bien, entonces recuerda siempre seguirme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Pedro Cuervo Academy. ¿Ok? Así que recordemos siempre que el conocimiento nos da poder, el poder nos da confianza y la confianza fideliza a tus clientes. Nos vemos. Chau.